listo. Entonces vamos a ver las cosas pendientes que teníamos sobre la clase de la inflamación. Y lo primero que vamos a estudiar nosotros en esta clase de hoy son los patrones morfológicos de la inflamación aguda. ¿Sí? Y como segunda parte vamos a ver un poquito sobre la inflamación crónica. Bien. Entonces, ¿qué tú debes ver cuando tú ves una laminilla en la cual un tejido está pasando por inflamación aguda? Entonces hemos discutido bastante que una característica fundamental de la inflamación, sobre todo la aguda, son los cambios vasculares. Entonces vimos que a través de esos cambios vasculares comienza entonces a fugarse muchas cosas hacia afuera de los vasos. Entre esas cosas que nosotros vemos que se fugan hacia afuera de los vasos es sobre todo leucocitos y también fluido, ¿ok? Entonces el efecto neto de eso es acumulación de fluido con leucocitos, proteínas, que en este caso le llamamos nosotros una formación de edema, sobre todo tipo exudados. Entonces, esa acumulación de líquido es lo que corresponde a lo que tú verías del punto de vista clínico de un paciente que está cursando con algún tipo de inflamación, por la razón que más te guste. El paciente va a tener aumento de volumen, ya dijimos por qué. También va a estar rojo el área inflamada porque va a fluir más sangre hacia ese sitio. Llega un punto que la sangre se estanca, por así decirlo. Y también, pues va a haber, repito, mayor flujo de sangre, ¿no? Eso va a llevar también al rubor y al calor. Entonces, recordemos que por ejemplo, en este vaso acá está dilatado, que esto es un riñón, por cierto, ¿no? Aquí está el glomérulo, aquí están los túbulos renales. Tú ves este vaso cómo está dilatado. Y todos estos cervitas negras que tú ves aquí, esos son puros leucocitos. Esos leucocitos están acumulando en la luz del vaso para eventualmente poder abandonarlo y pasar al intersticio donde está ocurriendo el evento con el agente lesivo, ¿okay? El que más te guste. Recordemos que también otro signo cardinal de la inflamación es que el órgano o región anatómica esto va a perder algo de la función dependiendo de lo grave de la inflamación, porque se liberan enzimas, se pueden liberar sustancias tóxicas que van a aportar a mayor daño del tejido. Y también discutimos que otra característica clásica de la inflamación es que va a doler, ¿ok? Va a doler porque se liberan sustancias que promueven ese tipo de sensación, ¿no? Sobre todo las prostaglandinas que discutimos en la clase anterior y, por ejemplo, los neuropéptidos, y también puede haber lesión a las terminaciones nerviosas, libres que se encuentran en esa área. Entonces, todos esos eventos ocurren durante el proceso inflamatorio. Entonces estamos hablando de los patrones morfológicos de la inflamación, porque hay distintos tipos dependiendo del tipo de inflamación, dependiendo del tipo de agente, dependiendo del tipo de órgano o región anatómica que está afectada. Recuerden que eso se correlaciona con lo que nosotros discutimos cuando hablamos sobre los tipos de lesión celular, los mecanismos de lesión celular. Y entonces el primer tipo de inflamación que veremos, el primer patrón morfológico, mejor dicho, es la inflamación aguda serosa. ¿Okay? Serosa porque lo que ves es que se acumula mucho líquido, pero es un líquido, si lo quieres ver así, es un líquido que es limpio, ¿okay? Un líquido que es pobre en células. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un epitelio escamoso estratificado con queratina, o sea que esto es una piel, esto es una epidermis, y tú ves aquí como entre el estrato córneo y el estrato espinoso hay una vesícula llena de líquido, que es un líquido limpio, es un líquido seroso. Y también ves aquí en las células epiteliales de la epidermis, ves que son los famosos queratinocitos, ves que entre queratinocito y queratinocito hay un espacio blanco que divide las células. Bien, ese fenómeno se llama esfangiosis y es porque entre célula y célula, recuerden que por muy hermético que esté, eso no está 100% sellado. Entonces, cuando se puede fugar líquido entre esos espacios y, por así decirlo, las células se separan un poquito. Y lo que tú ves, esos espacios blancos, eso se llama edema intercelular. Cuando hablamos de los epitelios escamosos, a eso también se le puede denominar, sobre todo en la piel, esfangiosis. ¿Okay? Con respecto a este ejemplo que está aquí, sí, hay acumulación de edema.
pero es un edema que es limpio, ¿ok? Un líquido seroso, no va a tener ni bacterias, no va a tener leucocitos, entonces es un líquido que es un líquido, por así decirlo, limpiecito, ¿ok? Fuera de los epitelios escamosos también podemos ver acumulación, por ejemplo, en las cavidades corporales, ya sea peritoneo, pleura, etcétera, y a eso se le llama efusión. Entonces, cuando tú ves esta inflamación aguda serosa, eso es clásico de las quemaduras, ¿ok? Recuerda que las quemaduras son eventos que no tienen nada que ver con microbios, pero igual también inflaman porque lesionan a las células. Entonces, cuando tú ves quemaduras, por ejemplo, quemaduras por el sol, esas simples que molestan y duelen, no tiene nada que ver con infección. El tipo de patrón morfológico que corresponde con esas quemaduras es siempre, o debe corresponder casi siempre, porque aquí tú es casi, ¿verdad? Aquí nada es siempre, debe corresponder a una inflamación aguda serosa. ¿Y por qué te digo eso? Porque se puede sobreinfectar, etcétera. Pero bueno, asumiendo que es una inflamación ideal, deberá ser tipo serosa. Bien. Otro que quizá usted no conozca en su carrera, pero igual para que sepa que existe, es la inflamación aguda fibrinosa. ¿Okay? Fibrinosa. Esta ocurre cuando la fuga de líquido es anormal. O sea, hay tanta apertura entre los espacios interendoteliales que no solo se fuga líquido y leucocitos, sino que se fugan las proteínas más grandes, como por ejemplo el fibrinógeno. Entonces el fibrinógeno no se fuga, ¿ok? Y ese líquido que se va a fugar junto con el fibrinógeno va a ser como una especie de masilla, como un líquido bien denso. Entonces a eso le llamamos nosotros exudado fibrinoso. O sea, es un líquido que me como si fuera como si fuera un pudín que estuviera liqueando hacia afuera de los vasos, porque la fibrina, por así decirlo, no quiero decir que es un coagulante per se, que eso lo discutimos con más clases, con más calma, perdón, las próximas clases, pero es un líquido, por así decirlo, bien espeso, ¿ok? Este exudo fibrinoso es bien espeso, es como se pone, por ejemplo, en la superficie de este pericardio y hace como una especie de masilla. Entonces, esa masilla, este exudo fibrinoso, favorece que se acumulen más fibroblastos y si no se corrige a tiempo, va a hacer que este órgano comience a fibrosarse. Es como si se solidificara todo, es como si tú pones un cemento, cerramos un cemento y si tú no limpias a tiempo, todo eso se va a comenzar a pegar. Eso se produce cuando la fuga vascular es anormalmente grande. Entonces, esto que está acá es un pericardio, es un corazón, y ves que arriba tiene como si fuera mantequilla. De hecho, eso se llama, desde el punto de vista patológico, bread and butter, o sea, como le pones mantequilla al pan, ¿no? Eso es clásico de la pericarditis fibrinosa. ¿Ok? En esas pericarditis fibrinosa hay una gran fuga vascular que favorece la acumulación de exudado fibrinoso, sobre todo en el pericardio. Es muy característico de eso. Bien, ¿por qué ocurre eso? Recuerda que eso es el resultado de algo, ¿ok? Y no es una etiología puntual, como lo ves acá, no puede ser secundario a un infarto del corazón, ¿ok? A radiación, tiria reumática, etcétera, 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 ¿ok? Recuerda, ver un exudado fibrinoso no te orienta a una etiología puntual, porque hay muchas cosas que pueden tener como resultado esto. Es un patrón morfológico, es la consecuencia de algo. Bien, la otra que quizás ya usted está un poco más familiarizado es la inflamación aguda purulenta, o sea que produce pus, purulento de pus, o también le llaman supurativa. Recordemos en las clases anteriores que nosotros habíamos dicho que la pus, o el pus, no sé cómo se dice, nunca he sabido cómo se dice, es un exudado, pero que es un exudado que es sucio, ¿ok? Es un exudado que va a tener harto de neutrófilos, harto de restos celulares y harto también de microbios, obviamente, y también va a tener propio fluido de edema. Por ejemplo, tú tienes aquí un tejido que, si no me equivoco, corresponde a un apéndice y ves esta bola, esta colección que está aquí, eso es un microabsceso. ¿Okay? Si tuviéramos nosotros un ojo en el microscopio en el ojo y bajáramos, viéramos que en este absceso que hay un montón de neutrófilos, un montón de microbios, sobre todo bacterias gram positivas, que son las más comunes, pero puede haber también otras bacterias, ¿por qué no? U otro tipo de microorganismos, hongos, etcétera. Y también lo que hay es resto de células muertas. O sea, eso es como si tiraran una bomba
y lo que queda son puros restos de la explosión. Restos de edificios, restos de cadáveres, restos de agua que se rompió en tuberías. Es como si un desastre, ¿ok? Un desastre. Toda la arquitectura está destruida. Esencialmente eso es lo que es la pus en los tejidos. Es un líquido exudado sobre todo, no sobre todo, exudado per se, que es rico en neutrófilos, en restos celulares muertos, en microbios. Es un líquido sucio. O sea, si tú no drenas eso, el proceso inflamatorio nunca va a resolver. ¿Okay? Eso es clásico ver inflamación aguda purulenta en las apendicitis, sobre todo las que están a punto de perforarse. Bien. Entonces, retomando lo que hablamos anteriormente, un absceso, que es una palabra que yo estoy seguro que usted habrá escuchado antes, pero a veces uno habla, dice las cosas y a veces uno no tiene muy claro qué es, uno lo dice por convención. Un absceso es una colección de pus que se confina a un tejido o un órgano per se. Por ejemplo, tienes aquí este pulmón, este es un parénquima de un tejido pulmonar, y ves estas bolitas blancas. Todos esos son abscesitos, ¿ok? Entonces, si tú agarras ese absceso, lo cortas y lo ves en el microscopio, tú vas a ver que eso es una colección de, repito, neutrófilos, microbios, restos de células muertas y obviamente fluido de edema. A ese absceso lo rodea una especie de capsulita donde tú encuentras más neutrófilos, ¿por qué no? Nunca tan de más, también vasitos dilatados. Recuerda que de esos vasitos es que están llegando los neutrófilos hacia ese sitio de batalla y una cápsula fibrosa que está dada por muchos fibroblastos que están secretando colágeno. ¿Qué ocurre? Esto es un sitio de batalla intenso y constante. O sea, lo único que va a causar este absceso con el tiempo es que crezca más y más y más y más y más y más. Allá no llega el antibiótico tampoco. Entonces, la única forma que uno resuelve un absceso desde el punto de vista de tratamiento es drenándolo. Repito, como siempre les digo, yo no hago eso. Eso no está dentro de mis funciones porque yo no soy ni quirúrgico ni médico tratante, pero eso uno del punto de vista estrictamente fisiopatológico. Si tú no retiras esto, jamás va a resolver la infección o la inflamación, jamás. En este caso, infección. Bien, otra cosa que uno también dice mucho y a veces uno no está seguro de exactamente a qué se refiere, es una úlcera. Estoy seguro si nosotros pudiéramos estar presentes, yo le pregunto a ustedes, ¿qué es una úlcera? Muchos no van a saber contestarlo porque la verdad es que es un término que, por así decirlo, se usa de forma indistinta y no siempre sabemos a qué se refiere. Por ejemplo, si yo agarro mi piel y me raspo y genero una excavación del epitelio de superficie, ¿eso es una úlcera? No. ¿Okay? Eso es una solución de continuidad que se asocia a erosión del epitelio. Claro que no es lo mismo. Una úlcera es un defecto en el epitelio de superficie que se da porque ese epitelio de superficie se desprendió, porque ese tejido está todo necrótico. ¿Okay? Una úlcera ocurre en el contexto de una inflamación. Se inflama el epitelio de superficie y llega un punto en el que ¡chas! Se desprende, ¿okay? Porque eso está tan inflamado que las uniones que mantienen al epitelio de superficie cohesivo, que lo mantienen hermético, que hace que revista, como hay tanta inflamación, esto ¡pruf! Se desprende todo, se rompe y ¡pruf! Se esfacela, por así decirlo. En inglés sería descuamar desde... Entonces se esfacela ese epitelio de superficie y lo que queda expuesto por debajo es puro material o puro tejido inflamatorio, ¿ok? Que esencialmente es tejido de granulación. Creo que ese concepto aún no lo hemos estudiado porque eso lo vemos, si no me equivoco, en la reparación del tejido. Por ejemplo, ¿qué tenemos en esta imagen a la derecha? Tenemos un remanente de un epitelio escamoso estratificado, en este caso no creatinizante. Este epitelio puede corresponder, por ejemplo, a la cavidad oral. Entonces ves aquí que todo esto se ve como si tú hubieras agarrado un salero y chaca, chaca, chaca. Bueno, todo esto es un montón de tejido inflamatorio. O sea, hay tanta inflamación que eso agarró y atacó a todo el epitelio de este paciente. A un punto que el epitelio de superficie ¡puf! Se desprendió.
Eso es clásico, por ejemplo, en estas aftas o úlceras aftosas. Entonces, cuando se desprende el epitelio, lo que queda en la superficie es un montón de exudado. Es un tejido constituido por líquido, donde vas a ver mucho leucocito, en este caso como es agudo, mucho neutrófilos sobre todo, entre otros, pero un predominio de neutrófilos, y lo que vas a encontrar también es bastantes vasitos. ¿Por qué? Porque este epitelio, mejor dicho, este tejido, está tratando de repararse. Pero claro, si tú no quitas la causa de fondo, eso nunca va a ocurrir. Causa de fondo, ¿qué puede ser? Por lo general, esta cosa tiene que ver con cuestiones autoinmunes, si hay un proceso inflamatorio de fondo. Hasta que tú no corrijas eso, la úlcera no va a corregir, no va a, por así decirlo, sanar / repararse. Bien. Dependiendo del tiempo de evolución de la úlcera, si tú la ves al microscopio, tú puedes ver, obviamente en un comienzo, sobre todo un predominio de inflamación aguda. Repito, en un tejido que está vitalizado, o sea, un tejido vivo, cada vez que hay lesión tisular, lo primero que hace tu cuerpo es tratar de reparar ese tejido. ¿Ok? En el proceso de reparación se reclutan sobre todo células de inflamación crónica, células mononucleares. Por eso que si la célula tiene mucho tiempo de evolución, tú vas a ver, por ejemplo, existencia de inflamación aguda y con el tiempo también vas a ver coexistencia con inflamación crónica. El mejor ejemplo son estas úlceras por pie diabético, donde tienes un componente agudo que al mismo tiempo se acompaña de un componente que está tratando de reparar ese tejido. Por eso que tú ves que en esta excavación de la úlcera, ves que aquí se desprendió el epitelio y ves que los bordes que rodean esa úlcera se ven gruesos, ¿ok? Porque aquí tú estás tratando, tu cuerpo está tratando de reparar ese tejido. ¿Okay? Aquí hay proliferación de fibroblastos con acumulación de inflamación crónica y el cuerpo está tratando de reparar ese tejido por medio de cicatrización, que es un concepto que estudiaremos con más detenimiento la próxima clase. Claro, tu cuerpo siempre va a tratar de repararse. ¿Cuál es el problema? Que si tú no eliminas el agente etiológico inicial, pues es probable que esa reparación no pueda llevarse a cabo, ¿ok? Si es un pie diabético, lo que está evitando que esto se repare, entre otras cosas, es un proceso infeccioso activo. O sea, esta úlcera está sucia, ¿ok? Hasta que esto no se limpie, jamás eso va a poder repararse. Entre un montón de cosas que corresponde a la clase de diabetes, pero la verdad es que eso no lo veremos nosotros aquí por un tema de tiempo. O bueno, podemos dejarlo para noviembre, quién sabe. Bien. La inflamación aguda ocurre por un fenómeno, repito, el que más te gusta, ya sea que hay tejido necrótico, ya sea que hay lesión por trauma, un agente físico o el más clásico, un agente infeccioso. Repito, usted sabe que hay muchos posibles agentes etiológicos. No es lo mismo que yo tenga una inflamación aguda, por ejemplo, una neumonía por neumococos, por ejemplo, ahí va a tener una inflamación aguda bien violenta, a, por ejemplo, agarrar y cortarme con un cuchillo cocinando una cortadita de 2 centímetros. 2 centímetros es grande, vamos a decir que 1 centímetro. ¿Okay? No es lo mismo. O sea, ambos procesos son agudos, pero no es lo mismo. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, el hecho de que sea inflamación aguda no quiere decir que sea igual. ¿Por qué? Porque varía el tipo de lesión, el tipo de agente ofensor o agente lesivo, la intensidad de la lesión, obviamente el tejido afectado. O sea, recuerda, no es lo mismo una isquemia al corazón que una isquemia, por ejemplo, a la mucosa oral. O sea, la mucosa oral es mucho más tolerante y tiene muchísima mejor capacidad de regeneración que, obviamente, las células del corazón. Y obviamente también es súper importante la respuesta del individuo afectado. O sea, cómo responde el sistema inmune frente a ese ataque. ¿Okay? Todo eso varía de persona a persona. O sea, por ejemplo, vamos a ver en el experimento, agarramos 2 individuos, le hacemos una cortada a ambos de 1 centímetro y puede que uno sane más rápido que el otro. Es más, si agarras uno de esos y uno es diabético, definitivamente el que es diabético
probablemente tenga mucho más dificultad para sanar a tiempo. O sea, todas esas cosas influyen. Pero bueno, la inflamación aguda, como hemos repasado hasta el momento, no puede ser eterna. ¿Okay? Recuerda que es una respuesta potente, que si no se regula, puede causar más daño que, que beneficio. Digamos que el agente etiológico llegó y la inflamación aguda hizo el trabajo y tu tejido afectado quedó al final del día como si nada. O sea, se reparó por completo, hubo resolución completa. Eso es lo que nosotros quisiéramos, pero como dice aquí, eso ocurre solamente en mundos perfectos, mundos ideales. ¿Okay? Así como nosotros nos hemos adaptado a poder combatir el agente lesivo también se ha adaptado para poder causar más daño. Por eso es que, repito, solamente ocurre en mundos perfectos. Otro camino que puede seguir la inflamación aguda es que el tejido se cicatrice. ¿Okay? Veremos en las próximas clases que una cicatriz es como que tú agarres un muro y lo repelles. Tú simplemente estás tapando el defecto. Obviamente, en ese sitio que se tapa el defecto, las células originales no van a estar. O sea, se pierde parte de esa función. Entonces, sí, la cicatrización, que sobre todo se refiere cuando ocurre en tejidos superficiales, por ejemplo, piel, o en mucosas, por ejemplo, la mucosa oral, ahí el tejido cicatriza y bueno, no ocurre mayor consecuencia dependiendo de el tamaño de la lesión, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ocurren órganos profundos, u órganos internos, mejor dicho, como por ejemplo el hígado, ¿ok? El hígado que tiene gran capacidad de regeneración, pero cuando el agente ofensor supera esa capacidad y al hígado le toca cicatrizarse, entonces viene un evento deleterio. Por ejemplo, una piel cicatrizada sigue cumpliendo su función de revestimiento, quizás con menor capacidad, pero sigue haciendo el trabajo. Sin embargo, un hígado cicatrizado, en este caso cuando es cicatrización de órganos, nosotros usamos el término fibrosis, en este caso un hígado fibrosado, no puede cumplir la función de un hígado normal. Perdemos la función del hígado. Entonces, eso es lo que ocurre en el paciente que sufre cirrosis, ¿ok? Entonces, hay veces que la cicatrización slash fibrosis es buena, pero hay otras veces que no. ¿Okay? Eso es otro potencial desenlace de la inflamación aguda, que cuando no logras eliminar o no logras controlar el agente ofensor. Y lo otro, que es lo que vamos a estudiar en la próxima parte de esta clase, es que esa inflamación aguda no resuelva y no toque de otra que progresar a una inflamación crónica, que es lo que nosotros veremos a continuación en aproximadamente
Sigamos entonces, ¿no? Entonces, para terminar, vamos a hablar un poquito de la inflamación crónica. ¿Okay? Recordemos que hace como 2 semanas, cuando veíamos las diapositivas estas, al inicio hay un cuadrito donde te contrastan las principales características de la inflamación aguda versus la inflamación crónica. Entonces, como dice la palabra, crónica, o sea, algo que dura mucho, mucho. En algunos casos puede ser eterno, ¿okay? No se acaba. Pero por convención dura más de 48 horas, que debe ser lo que dura la inflamación aguda. Y más, días, semanas, meses. Pareciera en papel algo más sutil que la inflamación aguda. Aguda suena que es algo potente, que explota. Pero la inflamación crónica, en esencia, es lenta, pero destructiva. Y así como los cambios vasculares son hallmark de la inflamación aguda, en la inflamación crónica, lo que nosotros vemos es destrucción del tejido. Eso es característico de la inflamación crónica. O sea, hay mucha lesión tisular que, por lo general, se acompaña de un intento de reparación al tejido afectado. Repito, si no quitas el agente ofensor, esto prácticamente constituye un ciclo de lesión, reparación, lesión, reparación, que, por ejemplo, lleva a lo que discutimos hace unos minutos de la fibrosis del hígado. O sea, el hígado es un órgano muy versátil. Frente a un agente ofensor, es probable que él gane la batalla y se logre reparar. Pero si el agente ofensor no se va, por ejemplo, el paciente alcohólico, si sigue tomando de una forma desmedida, entonces la reparación va a ser total y el órgano se reemplaza todo por tejido fibroso, o sea, se convierte en una masa de fibrosis. Eso es lo que ocurre cuando la inflamación crónica se sale de control. Entonces, como mencionamos anteriormente, la inflamación crónica puede ser el resultado de una inflamación aguda que no resolvió o puede aparecer de nuevo. De nuevo significa que puede aparecer de la nada. ¿Ok? Cuando nosotros vemos inflamación crónica. El ejemplo clásico es un paciente con una enfermedad autoinmune. El mejor ejemplo que se me ocurre, que es un concepto que nosotros discutiremos, creo que en 2 o 3 clases, si no me equivoco. Pero el ejemplo que trataremos nosotros en la clase de hoy es frente a una infección que es persistente, que es obstinada, que el cuerpo no puede por sí mismo corregir. Y el mejor ejemplo que se me ocurre con eso es el clásico, ¿okay? La tuberculosis. De todo esto que está aquí, en esta imagen de la derecha, todo esto se asocia con un proceso inflamatorio crónico de base. Hay veces que es leve, hay veces que es más prominente. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad autoinmune es prominente, pero también en el caso de la enfermedad cardiovascular, y yo creo que va a decir más adelante, cuando hay aterosclerosis, hay un proceso inflamatorio crónico de fondo. En el cáncer también hay un proceso inflamatorio crónico de fondo. Paciente diabético también tiene un proceso inflamatorio crónico de base. Entonces, gran parte de las enfermedades que nosotros nos aquejan hoy en día, las enfermedades crónicas propias de nuestro estilo de vida, gran parte de estas enfermedades tienen un componente inflamatorio de base. Gran parte. Bien. Vamos a prestarle más atención a la inflamación crónica que ocurre en el contexto de una infección que no puede resolver, porque se constituye por un microorganismo que nuestro cuerpo no puede eliminar. Nosotros vimos en algún momento de este módulo que una bacteria llega a tu cuerpo y tus neutrófilos llegan y ¡ja! Se la comen, se la fagocitan y santo remedio. Ojalá todo fuera así de sencillo. Si todo fuera así de sencillo, no tuviéramos que haber inventado los antibióticos y teóricamente nosotros ganaríamos todas las batallas contra los bichos. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque así como nuestro sistema inmune
tiene mecanismos especializados para combatir ciertas infecciones. Recordemos que también, mejor que usted lo de microbiología, los distintos microorganismos tienen mecanismos para evadir esos mecanismos inmunes. Y con el tiempo se convierten en mecanismos difíciles de eliminar, hasta cierto punto imposibles de eliminar sin ayuda. Repito, en eso se basa el éxito que usted conoce bastante bien de los antibióticos. Y el mejor ejemplo que ocurre con esto es con las micobacterias. O sea, son bacterias que se han adaptado para resistir la respuesta inmune. Son difíciles de erradicar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes ese agente ofensor difícil de erradicar, tu sistema inmune, por así decirlo, se vuelve loco, se sale de control y genera una respuesta inflamatoria violenta, destructiva, que tu cuerpo está tratando de eliminar al agente ofensor y él lo está haciendo con mucho esfuerzo. Pero ¿cuál es el problema? Que ese intento potente, ese intento agresivo de eliminarlo, también destruye tejido no involucrado a la vez. Porque recordemos que una característica fundamental de la inflamación crónica es la destrucción tisular. Y el ejemplo clásico de eso se da en este patrón de inflamación crónica que se llama la inflamación granulomatosa o inflamación crónica granulomatosa. Yo creo que eso lo discutimos nosotros en la primera clase, pero vamos a mencionarlo de forma relativamente breve en esta. ¿Ves esta bola que está aquí? Es una bola llena de macrófagos, ¿ok? Es como una especie de prisión. En esa bola hay micobacterias que no pudieron ser eliminadas por el macrófago. O sea, el macrófago trató de comérselas, pero no lo logró. Entonces, lo que el cuerpo hace es hacer una especie de prisión que va a contener esas micobacterias. La bola de macrófago la ven aquí, rodeada de linfocitos que están, por así decirlo, orquestando la formación de esta estructura. Esa bola de macrófagos rodeada de un collarete de linfocitos se llama granuloma. Y esto es característico de la inflamación granulomatosa. Esa inflamación granulomatosa también se acompaña de estas células, ¿okay? Una célula grande con muchos núcleos, que también se le conoce como célula gigante multinucleada y que es el resultado de la fusión de muchos macrófagos que están tratando de erradicar un agente difícil de eliminar. El mejor ejemplo, repito, es las micobacterias, ¿ok? Bien, vamos a más tarde, o más adelante, mejor dicho, a volver a retomar el tema este. Bien. Otro evento donde ocurre inflamación crónica es cuando hay autoinmunidad. O sea, cuando nuestro propio sistema inmune ataca nuestras propias células y tejidos. ¿Okay? Eso se engloba en el grupo de enfermedades por hipersensibilidad. O sea, si mi cuerpo detecta que, por ejemplo, mi tejido sinovial no le gusta, lo detecta como algo malo, ¿okay? Como si fuera un autoantígeno, entonces el ataque va a ser eterno, porque mi tejido sinovial siempre va a existir. Por decirles un ejemplo, ¿ok? Entonces, es una reacción que va a ser eterna. Entonces, la solución para esta reacción inflamatoria eterna es modular al sistema inmune. ¿Okay? Aquí, el que me está causando daño es el propio sistema inmune. Y eso es lo que forma la base de, esencialmente, las enfermedades autoinmunes, que, repito, nosotros veremos con más calma en las próximas clases. Bien. Otro buen ejemplo de cuando el sistema inmune es causa de enfermedad es en las alergias. Por ejemplo, el paciente que es alérgico a la penicilina. La penicilina per se no es algo malo, ¿ok? Recuerda que tu cuerpo se defiende agresivamente contra agentes que son potencialmente lesivos, bacterias, células muertas. Pues explícame tú
¿por qué tu cuerpo te está defendiendo contra la penicilina? O sea, eso es una característica fundamental de una alergia. Una alergia es una respuesta inmune frente a algo del ambiente que normalmente no causa daño. Ejemplo, pelo de gato no hace daño. Otro ejemplo, polen no hace daño. Y también siempre les digo yo, ejemplo, los camarones, mariscos, etcétera, tampoco hacen daño. Entonces, las alergias son respuestas inmunes biológicamente incorrectas porque no tienen finalidad, no están protegiendo a tu cuerpo de nada y se dan en individuos cuyo sistema inmune reacciona de forma violenta frente a cosas que realmente no hacen daño. El que es alérgico entenderá bastante bien lo que digo, ¿ok? Entonces, repito, esto lo veremos con más calma, más detenimiento, cuando discutemos el módulo este de enfermedades, sobre todo las por hipersensibilidad. Bien, no es tanto nuestro medio, pero también esto puede haber inflamación crónica cuando hay exposición prolongada a un tóxico. ¿Okay? Repito, no es de nuestro medio, por suerte. Otro buen ejemplo de una inflamación crónica se da en los vasos sanguíneos en los individuos con aterosclerosis, que para fines prácticos, pues, con el tiempo seremos todos, ¿ok? Literalmente la aterosclerosis es inevitable, virtualmente inevitable, como lo dice el libro, o sea, hasta cierto punto es un proceso degenerativo inocuo de nuestras arterias. ¿Por qué ocurre? Pues yo no lo sé. Si lo supiera, me hiciera millonario porque pudiera hacer una cura para la aterosclerosis. ¿Okay? Hasta el día de hoy eso no se ha podido realizar. Sí se puede prevenir, se puede demorar, pero per se evitar que aparezca, pues casi siempre que nos metemos a esas autopsias, que la disección forma parte de la disección de los vasos, forma parte de la autopsia, tú siempre encuentras algún grado de aterosclerosis. Obviamente, aterosclerosis no es igual a infarto, ¿okay? Pero es la causa de. La progresión de la aterosclerosis es lo que lleva a la obstrucción del vaso, que al final del día se traduce en eventos isquémicos. Yo ahí les dejé a ustedes la clase de los vasos sanguíneos. Ahí puede que usted consolide mejor ese término para que pueda hacer su taller. Bien, vamos a resumirlos porque eso usted lo verá en la próxima clase. ¿Qué ocurre? En las arterias, cuando hay exceso de colesterol, entre otros lípidos, con el tiempo en la pared del vaso se va acumulando ese exceso de colesterol. Per se el colesterol no es malo. Siempre hemos dicho que el colesterol forma parte esencial de nuestras membranas celulares. Estabiliza, es como si fuera una especie de repello de cemento. Forman las famosas balsas lipídicas, etc. ¿Qué ocurre? El problema aquí, como con todo, es el exceso. ¿Okay? El exceso de colesterol es lo malo. ¿Qué ocurre con ese exceso de colesterol? A tus macrófagos y obviamente a los míos no les gusta el exceso de colesterol. Y entre más colesterol tú le metas a tu cuerpo, mayor cantidad de macrófagos se van a poner bravos porque este se deposita en los tejidos. En el tejido que es especialmente sensitivo es en las arterias. Entonces, ¿qué ocurre? En este sitio que comenzó como una plaqueta chiquitita, llegan los macrófagos. ¿Ok? Y aquí esto comienza a inflamarse. El macrófago comienza a rácata, comer colesterol, comer colesterol. Y si le echa más colesterol, come más colesterol. Y esta placa, en un inicio parece algo inofensivo, crece, 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 por culpa del exceso de colesterol y el exceso de inflamación provocada por macrófagos. Y el problema es que crece a un punto en el cual se convierte en una placa que es inestable y se puede romper, ulcerar, fragmentar, etcétera. Cuando eso ocurre, la placa sangra y cuando sangra, nuestras plaquetas hábilmente comienzan a agregarse, a pegarse, a un pegote de plaquetas que comienza como una bolita de nieve que con el tiempo, que en este caso es un tiempo rápido, se convierte en una especie de avalancha
crece tanto que termina obstruyendo el vaso, en este caso la arteria coronaria, y con la obstrucción viene la isquemia. Y con la isquemia viene lo que nosotros le llamamos de forma coloquial un ataque al corazón. Todo eso ocurrió en el contexto de un proceso inflamatorio de base en el vaso sanguíneo. Bien, ¿qué causó esto? El colesterol. ¿Cómo evitar eso del colesterol? Con la dieta. Y si no puedes evitarlo porque tienes una condición predisponente, cambio de estilo de vida, medicamento, etc. Bien, si el asunto está muy avanzado, tú lo que evitas o lo que quieres evitar es esa agregación plaquetaria, que es lo que va a desencadenar de forma súbita un infarto. Y yo creo que eso lo discutimos ya, eso lo realizamos con medicamentos antiagregantes plaquetarios. El medicamento por excelencia que hace esto es la aspirina, ¿ok? Pero en dosis infantiles. Recuerda que lo que hace es que inhibe el tromboxano A2. ¿Okay? Si tienes dudas sobre eso, puedes ampliar el tema o regresar a la clase anterior. Virtualmente, cualquier enfermedad crónica, tú nada más pon el nombre. Virtualmente todas van a tener un componente inflamatorio crónico de base. Diabetes, cáncer, aterosclerosis, la que tú quieras, ¿ok? Virtualmente todas, en menor o mayor medida, como dice aquí, todas van a contener o a tener un componente inflamatorio crónico de base, virtualmente. Bien, para hacer contraste versus la inflamación aguda, ¿qué cosas nosotros vemos en la inflamación crónica? Bien, si tú agarras un tejido con inflamación crónica, tú vas a ver obviamente un infiltrado inflamatorio. En este caso, nosotros vemos un infiltrado inflamatorio con células mononucleares, o sea, células con un solo núcleo. Vamos a ver macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, en contraste con los polimorfonucleares / neutrófilos que nosotros veíamos en la inflamación aguda. La otra cosa que nosotros vemos en la inflamación crónica es mucha destrucción del tejido. O sea, la arquitectura histológica usual que tú verás se ve totalmente alterada, ¿ok? Dependiendo de el grado de inflamación. Obviamente, entre más grave, entre más severo, mayor disrupción o mayor alteración de la arquitectura histológica usual. Y lo otro que tú vas a ver es mucha fibrosis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerda que tu cuerpo al mismo tiempo está tratando de reparar ese tejido. Eso lo logra reclutando fibroblastos que secretan colágeno, que secretan, por así decirlo, colágeno como si fuera un cemento que va a tapar defectos. ¿Ok? Entonces, hasta cierto punto, ese colágeno lo que va a hacer es como una masa de tejido cicatricial que es característico también de la inflamación crónica, ¿ok? Por ejemplo, esto que está acá es un pulmón, ves esta bola de mononucleares. Si pudiéramos hacer zoom aquí con los ojos, viéramos que aquí hay linfocitos, macrófagos y también puede haber plasmáticas. Ves aquí los septos normales alveolares, ves que están gruesos, ¿ok? Están reemplazados por un exceso de tejido fibroso. ¿Okay? Esto ocurre por exceso de secreción de colágeno porque hay muchos fibroblastos en ese sitio. Perdón. Entonces, se le gallo, qué pena. Entonces, ves aquí cómo está de grueso. Ves que la arquitectura histológica normal está alterada, están gruesos los septos fibrosos, ¿ok? Perdón, los septos alveolares están fibrosos, están gruesos. En contraste con la B, que sería una inflamación aguda, ¿ok? Aquí lo que hay es exudado con, sobre todo, neutrófilos. Pero la arquitectura histológica per se aún no está alterada. ¿Okay? Recuerda que para que esto se altere, eso no ocurre en un día para otro, ocurre en mucho tiempo. O sea, ocurre en el contexto de algo crónico. Bien. Vamos a hacer un poquito de énfasis en qué tipo de células son las que nosotros vemos en la inflamación crónica. Recuerda,
vemos mononucleares, como este que está aquí, es un linfocito, o este que está acá, que es un monocito, que es precursor del macrófago. Esto que está acá, ¿no? Esto que está con un neutrófilo con carita feliz, y estos son otros neutrófilos. Recuerda que lo que nosotros vemos en inflamación crónica son mononucleares, acompañados de mucho daño al tejido, mucha fibrosis, ¿ok? Bien. En contraste con la inflamación aguda, el protagonista de la inflamación crónica, que cuando yo estudié mencionó que era el linfocito, no es así, ¿ok? En la revisión más reciente del libro, vemos que el protagonista, el artista de la inflamación crónica es el macrófago, es la célula que predomina. De segundo lugar están los linfocitos, ¿ok? Vamos a ver en otras ediciones si cambian esto, pero hoy por hoy el macrófago es el protagonista principal, es la estrella de la inflamación crónica, así como el neutrófilo es la estrella de la inflamación aguda. Bien. Hemos mencionado ya que el macrófago se caracteriza por ser una célula versátil. No solamente fagocito, tiene muchas otras funciones. Secreta citoquinas, secreta factores de crecimiento, activa linfocitos, destruye microbios. El macrófago, con la función, probablemente él la realiza. Dijimos nosotros que el macrófago se deriva del monocito. O sea, el monocito es la célula precursora del macrófago. O, dicho en otras palabras, el monocito es el papá del macrófago, si así lo quieren ver. Otro nombre, desde el punto de vista de patología, por el cual nosotros llamamos a los macrófagos, es histiocitos, ¿ok? O sea, células de los tejidos, histios de tejidos, o histos, mejor dicho, cito de células, células de los tejidos. Porque los macrófagos normalmente residen en los tejidos. Porque a diferencia del neutrófilo, el macrófago puede vivir mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, nosotros somos macrófagos virtualmente en todos nuestros tejidos, virtualmente. En el hígado, usted ya sabe que se llama células de Kupffer, en el vaso, en el sistema nervioso central también hay macrófagos, que son la microglía, en los pulmones, que son los macrófagos alveolares. Todo nuestro cuerpo, todos nuestros tejidos, casi todos, la gran mayoría, están poblada por macrófagos. Macrófagos que son células residentes, que están ahí vigilando si algo anormal ocurre. ¿Ok? De forma colectiva, a todos esos macrófagos se les llama o constituyen el sistema mononuclear fagocítico, antes llamado sistema retículo endotelial. Pero ese nombre se cambió porque se descubrió que el endotelio no tiene función de fagocitosis. Y alguna vez leí que próximamente, probablemente, este nombre también sea modificado en el futuro. Bueno, cuando eso pase, me tocará entonces actualizar esta clase. Bien. ¿Qué ocurre? Normalmente, los monocitos viajan en la sangre. Y entonces, cuando hay ataque a nuestros tejidos, los monocitos son atraídos al sitio de batalla por citoquinas como las quimiosinas, y entonces el monocito sale del vaso sanguíneo y en los tejidos como tal, o sea, en los intersticios o tejidos conectivos, ese monocito se diferencia en el macrófago, ¿ok? En un proceso que ya nosotros conocimos en la clase anterior, en eso de que si la transmigración, con la adhesión al endotelio, con las integrinas, con las selectinas, etc. ¿Qué ocurre? Como mencioné anteriormente, el macrófago vive mucho y por eso es que el macrófago es la célula predominante en la inflamación crónica por su gran capacidad de longevidad. O sea, el tipo puede vivir hasta años, o sea, el man vive bastante. Bien, les he dicho yo que el macrófago es una célula muy versátil.
Esencialmente, el macrófago tiene dos vías de activación. ¿Ok? Tenemos los macrófagos de la vía clásica o también le llamamos M1, macrófagos M1. Ese es un macrófago fagocitador por excelencia. O sea, es un macrófago destructor de microbios o también destructor de tejidos. Ese es más esperado verlo nosotros en la inflamación aguda, pero obviamente también lo podemos encontrar en la inflamación crónica. Ese macrófago M1 o de la vía clásica se produce cuando el monocito es activado por presencia de sustancias propias de los microbios, por ejemplo las endotoxinas. Esas sustancias activan los TLR, que son los Toll-like receptors, y entonces el macrófago pasa a un perfil tipo clásico, un perfil fagocítico. Esa señal se activa o se favorece por citoquinas proinflamatorias, como el interferón gamma. Bien, este macrófago M1 es especialista en destruir, en matar bacterias y hongos. Pero tenemos por acá su hermanito o su contraparte, el macrófago M2. ¿Okay? Ese es el macrófago activado por la vía alternativa. ¿Okay? Este se activa por citoquinas como la interleucina 13 y la interleucina 4, que son producidas mayormente por los linfocitos T. A diferencia del M1, este M2 es un macrófago especialista en reparar el tejido. Por así decirlo, es un macrófago antiinflamatorio. O sea, es la contraparte del M1. Este macrófago favorece la activación de fibroblastos, la síntesis de colágeno para que los tejidos sean, en este caso, reparados. Bien. Ya hemos mencionado anteriormente que el macrófago tiene varias funciones. Dependiendo del caso, el M1, o sea, el activado por la vía clásica, destruye agentes ofensores y también destruye tejidos. Pero cuando es requerido, el macrófago M2, o sea, el de la vía alternativa, tiene la función de reparar el tejido. ¿Ok? El macrófago también tiene otras funciones. Secreta citoquinas que pueden propagar e inducir mayor inflamación, u otras también que tienen mecanismos contrarios, o sea, mecanismos que están indicados a regular la inflamación y, ¿por qué no?, detenerla. Otra cosa que los macrófagos hacen es interactuar con los linfocitos T. Pueden presentar antígenos y también pueden activar linfocitos T. Y a la vez los linfocitos T activan macrófagos. Eso se llama un sistema de respuesta contra respuesta, que al final el efecto neto es amplificar la respuesta inflamatoria. ¿Ok? Dijimos nosotros que en inflamación crónica vemos mucha destrucción del tejido. Si lo quieren ver así, lamentablemente esa destrucción del tejido es en gran medida causada por los macrófagos. ¿Ok? Macrófago es bueno, pero cuando sale de control es malo también, y es bien malo. Bien. Los linfocitos también son parte de la inflamación crónica. Ellos llegan y propagan y aumentan este tipo de inflamación. Los linfocitos participan en otro tipo de ataque, no fagocitan, sino que participan en la inmunidad adaptativa. Es una inmunidad mucho más especializada. Es un concepto que estudiaremos nosotros en clases siguientes. ¿Okay? No voy a hablar de eso aquí porque eso requiere su atención especializada. Bien, los linfocitos forman parte de una inflamación que es prolongada, que es crónica per se, que es bien persistente. Los linfocitos son, por así decirlo, como generales de la inflamación. Son células, sobre todo los linfocitos T, que dirigen la inflamación. O sea, le indican a otros leucocitos que ataquen. ¿Okay? Cuando se forma un granuloma, que discutimos anteriormente, ese granuloma está dirigido por el linfocito. El linfocito, por así decirlo, agarra y dirige cómo se va a formar ese granuloma. Es como si fuera, por ejemplo, un teniente de la policía. El teniente es el que da la señal
y entonces los miembros de menor rango son los que se meten al campo. O sea, tú nunca vas a ver a un teniente de la policía metido en plena balacera. Bueno, sí puede ser, pero no es lo esperado, ¿ok? El linfocito también tú lo ves, por ejemplo, sobre todo, enfermedades que tienen que ver con hipersensibilidad. Así como los otros leucocitos, los linfocitos no pueden estar siempre activados. Recordemos que eso es muy gastón de ATP. Este que está acá es un clásico linfocito tranquilito ahí parqueando en la sangre. ¿Cómo tú sabes que es un linfocito que está no activado? Porque su núcleo es más o menos del mismo tamaño que un eritrocito. 7,2, 7,3 micras, más o menos, depende de dónde lo busques. Y ves que es una célula con un núcleo bien oscuro, en este caso se llama un núcleo con hipercromático. El núcleo sobre todo tiene heterocromatina, ¿ok? Recordemos que es un concepto que nosotros vimos en las primeras clases. Recordemos que es una eucromatina versus una heterocromatina. Se lo dejo de tarea. Y ves que es una célula que se describe como con un rim de citoplasma. O sea, tiene prácticamente un bordecito de citoplasma. Mientras que cuando el neutrófilo se activa, perdón, el neutrófilo, cuando el linfocito se activa y pasa a su perfil de ataque, ves que aumenta de tamaño y puede comenzar a presentar ciertos gránulos en su citoplasma. Ves que cambia, ves que la morfología es distinta. Bien, a manera de resumen, porque esto lo discutiremos con más calma en las próximas clases, vemos que los linfocitos TCD4 no son ni fagocitos ni son destructores per se de células. Los linfocitos T son células de alto rango en la inmunidad. O sea, son células que dirigen y mandan a otros leucocitos a pelear. ¿Y cómo logran eso? Gracias a que son especialistas en la secreción de citoquinas. O sea, que son células que promueven la inflamación, la amplifican y en casos más severos hacen que ésta se mantenga, ¿ok? Hasta que el agente ofensor sea eliminado. Bien, como aquí todo es complicado, obviamente hay varios tipos de linfocitos TCD4, cada una con sus propias funciones. Tenemos el TH1, o sea, T helper 1, que es un leucocito, perdón, un linfocito T proinflamatorio. Él lo que hace es secretar interferón gamma, que lo que hace es activar macrófagos por la vía clásica. O sea, lo que hace es activar macrófagos para que fagociten. Tenemos también el linfocito TH2, que su función es contraria a la anterior. O sea, él activa macrófagos por la vía alternativa. Y también puede reclutar y activar eosinófilos. Y también tenemos el TH17, que ese lo mencionamos en la clase anterior, que lo que hace es reclutar neutrófilos. Yo les hago ese énfasis porque, curiosamente, este es un linfocito que participa en la inflamación aguda. Antes decíamos que solamente habíamos linfocitos T en inflamación crónica, pero vemos que hay linfocitos T como el TH17 que también participa en la inflamación aguda porque su función es reclutar neutrófilos. ¿Okay? Entonces, ves que hay varios tipos de linfocitos con distintos tipos de funciones. Pero reitero, esto lo discutiremos con mucho más detenimiento en la clase de el sistema inmune. Bien, esta imagen aquí del libro es para mencionarte cómo ocurre la interacción entre los linfocitos T y los macrófagos, sobre todo en la inflamación crónica. Es un ciclo donde el linfocito T activa al macrófago y el macrófago a su vez le presenta antígenos al linfocito T y esto vuelve y a su vez lo activa. O sea, los tipos es como que se transmiten información, por así decirlo, y esta información los activa para que ataquen, para que participen en la inflamación crónica, para que amplifiquen esa inflamación crónica, para que la propaguen, ¿okay? Sea un sistema de respuesta contra respuesta. Obviamente participan citoquinas, etcétera, que lo que hacen es que al final del día la inflamación se mantenga, se propague. Bien, los linfocitos B también participan
en la inflamación crónica. Recordemos nosotros de un quiz que ya vimos en algún momento de la clase, que los linfocitos B son los papás de las células plasmáticas. O dicho de otra forma, las células plasmáticas provienen de los linfocitos B. Las células plasmáticas son células especializadas en la secreción de anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas especializadas en atacar antígenos específicos, ¿ok? ¿Cómo ocurre eso? Lo discutiremos con más calma en la clase de el sistema inmune. Sí, los anticuerpos son fantásticos cuando atacan elementos invasores deleterios. Pero ¿qué ocurre? Los anticuerpos también pueden, en condiciones dadas, atacar a nuestros propios tejidos. ¿Okay? Por ejemplo, esto que está aquí es una tiroides y ves que se forma esta bola de células mononucleares. Esto se llama un agregado linfoide y ves que en el centro hay células más claras. Tiene hasta un centro germinal. Aquí tú encuentras linfocitos, encuentras macrófagos y aquí lo que está tratando de hacerse es de presentarse un antígeno para que se pueda sintetizar una célula plasmática capaz de secretar un anticuerpo específico contra un antígeno dado. O sea, es un mecanismo inmune de alta especificidad. O sea, cuando tú ves esto en un tejido, quiere decir que hay una batalla intensa contra un antígeno. Hay veces que ese antígeno es malo. Por ejemplo, en la gastritis por Helicobacter, tú puedes ver esto en las biopsias de estómago. ¿Por qué? Porque este agregado linfoide está tratando de crear un anticuerpo para destruir esa bacteria. En ese escenario, digamos que es algo positivo, pero también se pueden generar estos agregados linfoides, estas bolas de mononucleares, para destruir sustancias propias de tu cuerpo que son detectadas como algo malo, o sea, autoantígenos. Por ejemplo, en la sinovia, que es tejido propio de tus articulaciones, en el paciente con artritis reumatoide, tu propio cuerpo detecta que esa sinovia es algo malo y la ataca, ¿okay? La ataca de forma sin descanso, ¿okay? Destruye tu propio tejido. En ese caso, el sistema inmune es deleterio, o sea, él no está haciendo algo positivo. O sea, en ese caso hay autoinmunidad. Bien, también encontramos en la inflamación crónica, a veces podemos encontrar eosinófilos, sobre todo cuando hay etiologías alérgicas o también los eosinófilos no les gustan los parásitos ni los helmintos. El eosinófilo, como el que tenemos aquí en este esófago, que es una esofagitis eosinofílica, ellos son rojitos, porque su citoplasma contiene abundantes gránulos que son bien eosinofílicos en tinciones de rutina. Esos gránulos están llenos de proteína básica mayor, que eso destruye parásitos, pero adivinen qué, también destruye nuestros propios tejidos. También en la inflamación crónica vemos mucho mastocito. Ya discutimos qué hace el mastocito. Está lleno de gránulos que contienen la histamina, ¿no? Ya recordamos qué hace la histamina. Muchos cambios vasculares. Eso es fundamental en las alergias que nosotros discutiremos en las próximas clases. Y en la inflamación crónica de larga data podemos ver paradójicamente también neutrófilos. Eso es una inflamación que es eterna. El mejor ejemplo es en la osteomelitis, que es la inflamación del hueso, como por ejemplo aquí, ¿no? Ves el hueso aquí, que esto es hueso laminar, y ves cómo el tejido medular está todo lleno de tejido inflamatorio, con fibrosis. Eso ocurre cuando hay un agente infeccioso obstinado que no permite la reparación del hueso. ¿Okay? Por eso es que las osteomelitis son enfermedades de difícil tratamiento, prácticamente eterna, eso está lleno de exudado, de pus, etcétera. O sea, es difícil manejo, ¿okay? Porque es por bacterias obstinadas. Y tú también puedes encontrar aquí neutrófilos. Eso es curioso, por ejemplo, eso crónico, en el cual puedes neutrófilos. O sea, aquí nada es 100%. Por lo general, siempre puede haber excepciones a la regla. Así es la medicina. Bien, vamos a tomar unos minutos aquí para poder hablar con calma de la inflamación crónica granulosa.
Listo, entonces ahora sí, ya para terminar con esta clase, vamos a ver un poquito sobre la inflamación granulomatosa. Una rindonesia ahí, cansa, oye. Bien, dijimos que la inflamación granulomatosa crónica puede ser probablemente la respuesta más potente que tiene tu cuerpo desde el punto de vista inflamatorio. Es una inflamación crónica, prolongada y destructiva. Repito, es frente a un agente que es difícil de erradicar. Y por así decirlo, tu cuerpo se vuelve loco y se obsesiona con destruir a esa gente, y en ese intento el cuerpo también destruye mucho tejido. Por eso que esta enfermedad es de pacientes crónicos, graves, debilitados, muy enfermos, muy sintomáticos. Entonces, en la inflamación granulomatosa vemos estas bolas llenas de macrófagos acompañadas de linfocitos, ¿no? Principalmente linfocitos T. Cuando es por micobacterias y otros agentes infecciosos como hongos, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, pero digo, no hongos como cándida, sino hongos ya cuestiones más graves, ¿no? Histoplasma, etcétera, es normal que tú veas, o es esperado más que normal, que tú veas necrosis en el centro del granuloma. Okay, esa necrosis es macrófagos que han muerto tratando de seguir batallando contra el agente ofensor. Estos macrófagos de granuloma se ven rosados, ¿ok? Porque cuando estos macrófagos son activados, su citoplasma es bien abundante, ¿ok? Es propio, desde el punto de vista morfológico, esperar este fenómeno en las células epiteliales. Las células epiteliales tienen mucho citoplasma, por eso que se ve rosada. Por eso es que en su momento a estos macrófagos se le llamó también macrófagos epitelioides, o también aplica decirle histiocitos. En la desesperación del cuerpo de tratar de erradicar ese agente ofensor, los macrófagos también se pueden fusionar y forman estas células gigantes multinucleadas. O sea, literalmente cuando tú ves esto, tu cuerpo está desesperado, no sabe qué hacer. Y en el intento de tratar de eliminar ese agente ofensor obstinado, esa micobacteria, probablemente no lo logre, y lo que va a terminar es destruyendo mucho tejido. Por eso es que en el pasado, históricamente, la tuberculosis mató una cantidad incalculable de personas. Y eso se vino a corregir ya con la aparición de las terapias estas antifímicas, etcétera, que usted alguna vez habrá conocido, menos que en su clase de microbiología. Pero la muerte que ocurre en esta persona, el debilitamiento, es porque la respuesta inmune es excesiva, una cuestión fuera de control. Bien, como les dije, ¿no? El granuloma lo que trata es de contener ese agente ofensor, porque lamentablemente no puede ser fagocitado por los métodos convencionales. Entonces aquí está ocurriendo una prisión en donde hay un efecto neto inmune potente, ¿ok? Estás tratando de contener agente infeccioso, pero al mismo tiempo estás causando mucho daño tisular. Esto es clásico de la tuberculosis, como le dije, ciertos hongos, y también enfermedades más raras como la sarcoidosis. Cuando obedece a un agente infeccioso, le llamamos el granuloma tipo inmune. Y después veremos el tipo cuerpo extraño. ¿Okay? El granuloma tipo inmune obedece a un agente infeccioso difícil de erradicar. Repito por 40,000 veces. Ese granuloma lo orquesta el linfocito T. Recuerden, el linfocito T es una célula inmune de alto rango. ¿Okay? Entonces, durante el proceso de formación de ese granuloma ocurre este sistema de respuesta contra respuesta, donde el macrófago interactúa con el linfocito T y viceversa, y eso lo que hace es amplificar la respuesta inmune, que termina en el reclutamiento neto de muchos macrófagos y muchos linfocitos que van a hacer esto. Esta bola que va a contener un agente infeccioso, digamos que una micobacteria, y ves que en el centro hay necrosis. ¿Okay? Eso es clásico de la tuberculosis, desde el punto de vista morfológico. A esto se le llama un granuloma con necrosis central. También le llaman necrosis gaseosa. Repito, esto es clásico de la infección por micobacterias. Recuerden que no solamente hay micobacterias de tuberculosis, hay otras, pero la más común de nuestro medio
es la tuberculosis, ¿ok? Esquemáticamente es esto. Es una bola de estos macrófagos, en este caso epitelioides, rodeada de un collarete de linfocitos que está tratando de contener un agente infeccioso. Cuando es tipo inmune, es esperado encontrar necrosis central. Y hasta que se demuestre lo contrario, eso está siendo causado por una micobacteria. El otro tipo de granuloma es el tipo cuerpo extraño, que obedece frente a algo que no se puede fagocitar. Pero en este caso no es algo infeccioso, es un cuerpo extraño. El mejor ejemplo ocurre producto de procedimientos médicos. O sea, por ejemplo, imagínate cuando tú lo suturas, en ese sitio de sutura se va a formar inflamación, porque el cuerpo reconoce la sutura como algo extraño. Y como el cuerpo no puede fagocitar la sutura, forma un granuloma. Parecido a el anterior, pero en este caso tú no vas a encontrar necrosis central, ¿ok? Cuando es por cuerpo extraño, por ejemplo, y te metes una astilla y no te la puedes sacar, ahí se forma un granulomita, pero sin necrosis central, porque tu cuerpo reconoce esas astillas como algo extraño. Es clásico cuando hay, por ejemplo, cirugías con suturas, grapas quirúrgicas, al cuerpo no le gustan estas sustancias, pero como no las puede fagocitar, no se las puede comer, lo que hace es hábilmente encerrarlas y forma esta bola de histiocitos con bastante citoplasma rodeada de linfocitos, pero sin necrosis central. Y por lo general tú puedes encontrar en el centro el material que están tratando de comerse, un material tipo cuerpo extraño. Bien, lo último es los efectos sistémicos de la inflamación. Por ejemplo, ¿por qué si tú te resfrías, por qué te da fiebre? ¿Por qué te da malestar general? La inflamación por lo general es localizada, o sea, ocurre en un sitio específico del cuerpo, pero todos estos síntomas generales ocurren porque cuando hay inflamación hemos visto ya que hay mucha producción de citoquinas. Cuando ocurre ese evento agudo con exceso de producción de citoquinas, a esto se llama respuesta de fase aguda, ¿ok? Eso es sobre todo esperado en agente infeccioso. El que más se me ocurre es resfriado común, que es lo que molesta el resfriado, que comienza como eh, eh, dolor de garganta, etcétera, pero con el tiempo te da malestar general, fiebre, etcétera. Eso ocurre por el exceso de secreción de citoquinas, ¿ok? Sobre todo citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. ¿Qué manifestaciones se producen en este tipo de respuesta de fase aguda? Clásica, la fiebre. También tienes marcadores de laboratorio que te ayudan a determinar si hay un proceso agudo, ¿ok? Por ejemplo, reactante de fase aguda. Y también es clásico la leucocitosis. Recuerda que tu cuerpo está bajo ataque y lo que va a determinar que ese ataque se controle es los leucocitos. O sea, cuando estás bajo ataque, tu cuerpo va a producir muchos leucocitos. Entonces, eso puede ser demostrado por medio de pruebas de laboratorio. BH, un hemograma clásico. Bien, ¿qué es la fiebre? La fiebre no obedece a un número específico. ¿Okay? Depende de cuál sea tu temperatura basal normal. La temperatura puede rondar un promedio 37,5, 38, dependiendo de dónde lo busques, ¿no? O sea, no nos referimos a un valor específico porque es variable. Simplemente es el aumento de 1 a 4 grados. Los diablos, eso lo dice el libro, pero la verdad es que si tu cuerpo aumenta 4 grados, hasta cierto punto eso es casi que incompatible con la vida. O sea, una fiebre de 41 grados, eso no es normal. 38, 38,5, 39, pero 41 grados, eso es bien potente, ¿ok? Bien, entonces quédense con esta definición, ¿no? Pueden ampliar si quieren, pero decirte que fiebre es 38 grados, 38,3, 38,5, depende con qué lo estés midiendo, ¿ok? Como está de moda ahorita con el tema, bueno, estaba de moda con el tema del COVID, calcular la fiebre va en función de el aparato con que lo midas. Y aparte, la fiebre ocurre en un contexto clínico adecuado. Si yo salgo al aire libre a pleno mediodía, me quedo parado media hora bajo el sol y me toman la temperatura, voy a marcar más de 38.
Eso no quiere decir que yo tenga fiebre. O sea, nadie está con 39 grados por ahí como si nada. Eso es muy sintomático. Cuando eso ocurre por citoquinas, en un contexto de respuesta de fase aguda, con una inflamación de base, eso es sintomático. Entonces, temperatura elevada no necesariamente fiebre. Tiene que existir un contexto clínico adecuado. Entonces, ¿cuándo ocurre la fiebre? Sobre todo cuando hay un proceso infeccioso de base. ¿Okay? Recordemos que cuando hay un proceso infeccioso de base, hay inflamación y recordemos que hay productos propios de la inflamación, en este caso los mediadores, y vamos a hacer énfasis sobre todo en los eicosanoides. Dijimos que uno muy importante es la prostaglandina. Cuando hay bacterias, sobre todo las piógenas, ¿ok? Se producen muchas prostaglandinas. Literalmente esas prostaglandinas van al hipotálamo y ahí resetean los controles de temperatura. ¿Cuál es la intención de eso? Literalmente calentar al cuerpo para que se pueda generar un ambiente hostil frente al agente infeccioso y, palabras más menos, matarlo calentándolo. O sea, esa es la forma más simple que se me ocurre a mí de decírselo, ¿no? Literalmente la fiebre, el objetivo biológico es subir la temperatura para poder destruir al agente ofensor. Eso es lo que tu cuerpo trata de hacer. ¿Cuál es el problema? Que eso es muy sintomático, ¿ok? Y obviamente hoy en día nos ayudamos con los antibióticos. O sea, no tenemos por qué estar sufriendo una fiebre como si eso fuera una cuestión, o sea, no, es probable que pierdas la batalla, ¿ok? Entonces, por eso es que, como tienes fiebre, tú tratas de regularlo y ayudarte con medicamentos. O sea, no vivimos en la edad de piedra. Bien, ¿qué ocurre? Cuando tú estás frente a un ataque por bacterias, las bacterias liberan sus propios productos tóxicos, ¿no? Pueden ser lipopolisacáridos, esos ácidos teicoicos, ácidos teipurónicos, etcétera, que asumo que usted conoció en su clase de microbiología. Esos productos extraños y potencialmente dañinos para nuestro cuerpo estimulan a que los leucocitos secreten citoquinas proinflamatorias. Usted la conoce ya, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. ¿Okay? Estas citoquinas proinflamatorias estimulan a la ciclooxigenasa en la cascada del ácido araquidónico. El efecto principal de esto va a ser la producción de prostaglandinas, que a su vez van a producir neurotransmisores que se van al hipotálamo y resetean los centros de control de temperatura. La intención de esto es aumentar la temperatura en un intento de tratar de destruir el potencial agente ofensor. Teóricamente, si tú tienes fiebre, hasta que se demuestre lo contrario, tú tienes una infección de base. Claro, habiendo dicho eso, yo no voy a esa clase porque eso no me corresponde a mí, porque no soy médico clínico. Hay una clase entera de fiebre, ¿ok? Todas las causas de fiebre. La más esperada, la más común, es secundaria a un agente infeccioso. Pero causa de fiebre hay muchísimas, ¿ok? Yo pasé la cuestión menos tediosa posible, solamente se lo enfoco en función de una infección de base, pero hay muchas otras causas de fiebre, ¿ok? Literalmente cualquier cosa que estimule la producción de prostaglandinas en exceso, teóricamente puede, hasta cierto punto, provocar fiebre, teóricamente, ¿ok? Teóricamente. Pero recordemos, ¿no? Aquí estamos haciendo énfasis estricto en función de un agente infeccioso de base. La fiebre es muy sintomática, molesta. Al que le ha dado fiebre, saben que tú te sientes mal. Entonces, lo que yo quiero hacer es inhibir la fiebre. ¿Cómo lo hago? Inhibiendo lo que la causa. ¿Qué la causa? Las prostaglandinas. Entonces, voy a utilizar medicamentos que inhiban la síntesis de prostaglandinas, que inhiban la síntesis de ciclooxigenasa. ¿Ok? Clásicos que hacen eso. Los inhibidores de ciclooxigenasa, gran parte de los AINES. ¿Ok? Aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, y ahí también entra el acetaminofén. Si tienes curiosidad, búscate los mecanismos de acción de estos medicamentos y lo correlacionas con tu clase de farma. Repito, yo no soy experto en eso, ¿ok? Sé algunas cosas generales, pero jamás diría que soy un experto en el manejo de medicamentos. O sea, yo deseché esa parte que alguna vez conocí para aprender otras cosas que sí me corresponden hoy en día. Bien,
Otra forma de medir que una persona está en un ataque inflamatorio, activo y agudo es midiendo marcadores como las proteínas de fase aguda. Una bastante conocida es la PCR o proteína C reactiva. Cuando tu cuerpo está bajo un ataque inflamatorio agudo, hay muchas citoquinas. Esas citoquinas favorecen la estimulación de tu hígado, de tus hepatocitos. Y tus hepatocitos, en respuesta a un agente agudo, a un ataque agudo, comienzan a producir mucha proteína C reactiva. ¿Ok? Eso se puede medir en laboratorios, en sangre, y si el paciente tiene aumento de la PCR en papel, ese paciente está activamente inflamado. O sea, que si es infeccioso, la infección no está siendo aplacada. O sea que si tú tienes un curso de antibióticos y la PCR no baja, quiere decir que tu terapia no está funcionando y que te toca tomar una decisión, cambiar de antibiótico, etcétera. ¿Ok? Repito, eso no es mi área, pero es una forma de monitorizar si la terapia está funcionando o no. Otra cosa que se produce es mucho fibrinógeno. El fibrinógeno agarra los eritrocitos y los apila. ¿Ok? Eso también es medible gracias a la velocidad de sedimentación. Cuando está aumentada, eso te orienta a que hay un proceso agudo inflamatorio de base. Y obviamente, si tú haces un paciente que tiene sospecha de algo infeccioso, le haces un VH, tú debes esperar encontrar aumento de los leucocitos. ¿Ok? El término correcto para eso es leucocitosis. Recuerda, los leucocitos se sintetizan sobre todo en la médula ósea. Si yo me infecto, mi médula ósea va a tratar de producir mayor cantidad de leucocitos para poder contrarrestar ese potencial agente infeccioso. Eso se logra gracias a factores estimuladores de colonia que favorecen que mi médula ósea se active y comience a secretar más precursores que con el tiempo se van a diferenciar en leucocitos maduros. Entonces, si yo estoy bajo un agente bacteriano, si el agente infeccioso es una bacteria, yo lo que voy a tener es aumento de neutrófilos. O sea, cuando hay sospecha de infección por bacterias, tú esperas encontrar mucho neutrófilo, o sea, neutrofilia. Cuando la infección es viral, tú esperas encontrar mucho linfocito, perdón, o sea, linfocitosis, o también puedes encontrar, pues, lo contrario, linfopenias o leucopenias, también puede ocurrir. Y cuando el agente es un parásito o una alergia, tú debes esperar a encontrar en el VH, en el hemograma, eosinofilia. Recuerden, esto es una herramienta de laboratorio, ¿ok? No es porque tú encuentras una neutrofilia X, el paciente tiene una infección bacteriana. Todo esto tiene que ocurrir en un contexto clínico adecuado. Jamás tú debes permitir que un laboratorio piense por ti. El laboratorio es una herramienta que tú utilizas para llegar a un diagnóstico. El laboratorio no es diagnóstico. Entonces, tú tienes un paciente con una sospecha de infección, con fiebre, le tomas una muestra de sangre y ves neutrofilia. Eso te orienta a que probablemente lo que tienes una bacteria necia por ahí. Entonces hay que dar antibiótico. Si es mucho linfocito, puede que sea algo viral. Le das manejo para eso. Obviamente no es antibiótico, definitivamente. O si es mucho eosinófilo, tú dices, uso, pues una alergia o algo por parásitos, y así te vas, ¿ok? Recuerde, el laboratorio no hace diagnóstico. El laboratorio orienta a un diagnóstico siempre y cuando exista un contexto clínico adecuado, ¿ok? Hay veces que la infección se sale de control y se puede entonces diseminar a la sangre, ¿ok? El paciente queda séptico, en sepsis. En ese momento hay un bombardeo extremo de citoquinas, sobre todo proinflamatorias. Esto, si no me equivoco, lo discutiremos en la clase del shock, ¿ok? Del punto de vista patológico. Entonces, en ese momento el paciente queda totalmente desregulado. Pueden haber alteraciones graves, hipotensión, producto de ese montón de citoquinas que tú sabes que provocan cambios vasculares
puede haber alteración entre los componentes protrombóticos, entonces el paciente puede ser una coagulación vascular diseminada, y también puede haber alteraciones metabólicas graves. O sea, es un paciente gravemente enfermo y ocurre porque la inflamación, en este caso secundaria a una infección bacteriana, no está siendo controlada. Eso es esperado en el shock séptico. Hay otras condiciones infecciosas que pueden causar esto, por ejemplo, un paciente gran quemado. ¿Okay? Y el contexto de esto de base es la producción como es una bomba de citoquinas que lo que va es causar al paciente una respuesta inflamatoria aguda, abrupta, grave. Eso puede matar al paciente. O sea, el paciente con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un paciente que está gravemente enfermo. Y eso ocurre por esto, porque hay exceso de citoquinas que eventualmente van a, si no se controla, a causar daño a órganos. Y eventualmente daño multiorgánico que si no se corrige a tiempo, va a terminar con el fallecimiento del paciente. Pero eso creo que lo discutiremos con un poquito más de detenimiento en otra clase. Pero es para que tú veas algo que parece inocente, inocuo, como una citoquina. Cuando sale de control, el asunto es bien dramático. Entonces, esto es lo que tenía yo para darles por hoy. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, siempre son bienvenidas. Y bueno, les dejo esta clase para que usted pues la revise cuando corresponda. Entonces, chao, pues, y que espero que esté muy bien. Hasta luego.